Crueldad, sangre fría, de la infancia a la muerte, la historia de Leonarda Cianciulli, la jabonera de Correggio. Una historia escalofriante y macabra que no se pueden perder. Yo soy Lupita Martínez. Y yo soy la doctora Mel. Esto es Almas Rotas. La dura infancia. Leonarda Cianciulli nació el 14 de noviembre de 1893 en Montella, Italia. Se dice que su nacimiento fue consecuencia de la violación que sufrió Emilia, su madre, a quien se le obligó a casarse con su verdugo para guardar las apariencias que en esa época eran aún más importantes que ahora. El carácter de la mujer se amargó por la ira que le provocaba ver todos los días a quien le había arruinado la vida, y peor aún, por la obligación de tener que atender a una hija que era el recordatorio constante de su desgracia. Emilia golpeaba sin piedad y por cualquier motivo a su pequeña hija Leonarda. No toleraba siquiera darle de comer, y por ello la niñita creció desnutrida y enferma, con el cuerpo y el alma marcados por dolorosas cicatrices. Con el tiempo, el maltrato se agudizó a tal grado que Leonarda intentó quitarse la vida en 2 ocasiones. Fue en el año 1914, a los 21, que conoció a Raffaele Pansardi, un funcionario de correos, con quien inmediatamente inició una relación con la intención de contraer nupcias para escapar del infierno que significaba vivir al lado de su madre. Sin embargo, no sería tan fácil para Leonarda librarse del control de la mujer que le había dado la vida, pero también la odiaba. Emilia se opuso al matrimonio de su hija, pues quería casarla con un primo con el que previamente había concertado la unión. De algún lado, la sufrida Leonarda sacó fuerza y se negó a obedecer a Emilia, su madre, quien al verse desafiada lanzó maldiciones contra su propia hija. Le dijo que sería infeliz desde el primer día de su matrimonio y que sufriría una desgracia tras otra. El matrimonio y la maldición. A los meses de estar casados, Rafael se convirtió en un alcohólico empedernido que fue acusado de cometer fraude y debido a ello fue a dar a prisión. Leonarda empezó a relacionar lo que sucedía en su vida con la maldición de la cruel Emilia. La condena de Rafael terminó finalmente y la pareja se mudó a Potenza, en donde iniciarían una nueva vida. Sin embargo, 3 años después de haberse establecido, un terremoto derrumbó su casa y perdieron todo. Así, con las manos vacías, se mudaron de nuevo. Eligieron Correggio, una localidad cerca de Modena. Aunque Leonarda seguía teniendo presentes las palabras de mal augurio con las que su madre la había despedido cuando se casó, decidió formar una familia junto a Raffaele. En este afán, se embarazó 17 veces, pero tuvo 3 abortos, mientras que 10 de los hijos que sí nacieron murieron en los primeros meses de vida. Solo sobrevivieron 4, a los cuales Leonarda protegió obsesivamente de la maldición que había lanzado sobre ella su madre. El matrimonio no duró y Raffaele y Leonarda se separaron. Ella, junto con sus hijos, se trasladó al 3er piso de un edificio en Vía Cavour. Necesitaba ganarse la vida de alguna manera. Una vez instalada, abrió una tienda de ropa de segunda mano. En esta tienda también vendía jabones fabricados por ella misma. A decir de quienes la conocieron, Leonarda tenía un carácter afable, cariñoso, que le hizo ganarse el respeto de todo el vecindario. Supersticiones. No solo la maldición de Emilia influyó en las creencias de Leonarda. También sucedió que tiempo antes de conocer a Raffaele, un adivino le advirtió que se casaría y que tendría hijos, pero que todos terminarían muertos. Cianciulli también dijo haber visto a otro gitano que practicaba la lectura de mano y que este hombre le dijo que veía su futuro como una anciana presa en un asilo criminal. La superstición de Cianciulli influyó mucho en su vida y hasta parecería que provocó que sucediera. En su vecindario se dio cuenta de que podía explotar la fe de las personas y se autoproclamó adivina, experta en la lectura del tarot. Todo marchaba bien hasta que su hijo favorito, Giuseppe, fue enviado al frente durante la Segunda Guerra Mundial. Leonarda, temerosa como siempre lo había estado por la maldición de Emilia, su madre, se refugió en las artes ocultas y elaboró un siniestro plan que consistía en realizar sacrificios humanos para proteger a su hijo de cualquier daño. Compartía el té y galletas con sus amigas
Entre las que eran consideradas para ella como las mejores y más cercanas se contaban Francesca Clementina Soavi, Virginia Cacioppo y Ermelinda Faustina Setti, y a las tres las convenció para que se hicieran con ella una lectura de tarot. Las víctimas y el plan. A las víctimas de estos asesinatos, la criminal mujer las eligió cuidadosamente. No dejó nada al azar para la realización de este macabro ritual, que consistía en servir a las clientas una copa de vino con somníferos ocultos. Una vez que estaban dormidas, las mataba con un hacha. Faustina Setti fue una de las primeras en caer en la trampa de la falsa adivina. Esto fue cuando el 17 de diciembre de 1939 acudió a la consulta de Leonarda para saber si conseguiría un buen marido. La pobre Faustina nunca pudo saberlo, pues terminó cercenada dentro de un caldero con sosa cáustica. Eché los trozos en una olla, agregué 7 kilos de sosa cáustica que había comprado para hacer jabón y agité la mezcla hasta que las piezas se disolvieron en una papilla espesa, oscura, que vertí en varios recipientes y luego arrojé a la fosa séptica. Esto relató Leonarda en sus memorias y continuó. En cuanto a la sangre de la palangana, esperé a que se coagulara, la sequé en el horno, la molí y mezclé con harina, azúcar, chocolate, leche y huevos, así como un poco de margarina, amasando todos los ingredientes juntos. Hice un montón de pastas crujientes para el té y los serví a las damas que me vinieron a visitar. Aunque Giuseppe y yo también los comimos. Eso describió. Con este primer cuerpo, Leonarda y su familia tuvieron jabón para los siguientes 6 meses. A Faustina nadie la buscó nunca, y las autoridades no la consideraron dentro de las víctimas de la jabonera. Se supo de ella por las memorias que Leonarda dejó escritas más adelante. Después siguió su amiga Ermelinda, que era una mujer de pueblo prácticamente analfabeta. Tenía el carácter más débil de las tres amigas y por lo tanto era la más confiada. La última vez que se le vio con vida fue en la casa de Cianciulli, pero esto no le pareció sospechoso a nadie cuando se percataron de su desaparición, pues Leonarda convenció antes a Ermelinda de que encontraría al amor de su vida en Pola y debía ir a buscarlo sin demora. Le dijo que escribiera una carta en la que avisara de su partida y además le propuso que le dejara poderes notariales para que ella manejara su patrimonio. Después de conseguir esto, la asesinó, le amputó las piernas, la decapitó con una sierra y siguió el mismo ritual que empleó con Faustina para deshacerse del cuerpo. La tercera víctima fue Clementina Soavi. Su asesinato fue perpetrado por Leonarda el 5 de septiembre de 1940 y también lo hizo en su propia casa siguiendo el mismo procedimiento que con las dos anteriores. Su ausencia tampoco levantó sospechas, pues todos creyeron que se había mudado a Florencia por un nuevo empleo. Virginia Cacioppo, la cuarta víctima, era una ex cantante conocida. Fue a visitar a Leonarda la tarde del 30 de noviembre de 1940 y nadie supo más de ella. Esta desaparición sí provocó que la gente se preocupara por el paradero de la mujer. La cuñada informó al superintendente de la ciudad de Reggio que no habían vuelto a ver a Virginia desde que había entrado a la casa de Leonarda. Pronto salió a la luz lo que había sucedido. Un asesinato funesta. En el caso de Virginia, los postres que hizo con sus restos fueron aún mejores que los anteriores, y Leonarda se refirió a ello de la siguiente manera. Ella terminó en una olla, al igual que las otras dos. Su carne era grasa y blanda. Cuando se había derretido, le agregué unas botellas de colonia. Después de mucho tiempo en ebullición, fui capaz de hacer algunos jabones cremosos bastante aceptables. Le di barras a mis vecinos y conocidos. Sus galletas fueron las mejores, era una mujer muy dulce. Eso apuntó Leonarda en sus memorias refiriéndose al asesinato de Virginia Cacioppo. En los 3 casos, más el de Faustina, la homicida no solo puso en práctica un sangriento rito de protección para su hijo, también fabricó jabones y cocinó galletas y pastas de té con sus cuerpos, y hasta robó el dinero y las joyas que llevaban encima dichas mujeres. Al entrar la policía, en la casa de Leonarda se encontraron bonos del tesoro y joyas ocultas que pertenecían a las víctimas, así como sus ropas. También los agentes requisaron 3 hachas, enormes cuchillos y el caldero donde sumergía los cuerpos. Actualmente todo este material está expuesto en el Museo Criminológico de la ciudad de Roma, en Italia. El juicio y la confesión. Cuando fue detenida, Leonarda Cianciulli afirmó que los asesinatos los cometió como rituales de protección para su hijo, que luchaba en la Segunda Guerra Mundial, y explicó que sobre ella y su familia pesaba la maldición de su madre, Emilia. Fue procesada en 1946
y durante el juicio confesó la verdad. Recibió una condena de 30 años de prisión y 3 más en el psiquiátrico penitenciario de mujeres de Pozzuoli, donde murió de apoplejía cerebral el 15 de octubre de 1970. Tenía 77 años de edad y había cumplido más de 20 de su condena. Entre las situaciones insólitas que se vieron durante el juicio, iniciado en 1946, sucedió que un médico forense alegó la imposibilidad de deshacerse de un cadáver tal y como la acusada afirmaba haberlo hecho. Esto irritó a Leonarda, que gritó en medio de todos los presentes: que alguien en este tribunal me dé un cadáver, de cualquier edad, y lo demuestro. A su lado se encontraba su hijo Giuseppe, que fue acusado de complicidad, aunque absuelto poco después de todos los cargos, pues se comprobó que no estaba presente. Tras casi 30 años entre rejas, la jabonera de Correggio murió, como se ha dicho, a causa de una hemorragia cerebral. La maldición se había cumplido. Increíble este caso, que por un lado es una mujer cruel, despiadada, Leonarda, la jabonera, una psicópata sin empatía por el dolor de los demás, con una sangre fría para cometer estos asesinatos y además describirlos y casi sentirse orgullosa de ellos. Sin embargo, por otro lado, profesa un amor brutal por su hijo Giuseppe, que es por quien hace todo este ritual para protegerlo. Tenía 4 hijos, de los otros 4 hijos no se menciona a Giuseppe. Yo probablemente creo que los demás hijos se fueron también, deben haber hecho otras cosas, pero tiene un amor especial, yo diría que patológico por este Giuseppe. Se vuelca sobre él y ella es capaz de matar para protegerlo en este ritual que ella se inventó. Pero por otro lado, sabiendo aún el origen de las pastitas que hacía, como las describe, dice: Giuseppe y yo comimos eso, le da a comer a su hijo. Y yo creo que ya es como pues ya una total distorsión, ¿no? Tremenda, sí, y obviamente creo que este es de los casos que más claramente, pues como lo menciona ella, predice un alma rota desde muy pequeña, porque el maltrato y el rechazo de la madre, el haber simplemente sido producto de una violación y saberlo, ya marca, ¿no?, a una persona como alguien no deseado, que a su vez va probablemente a desarrollar un gran resentimiento, un gran rencor, un gran odio. A mí me llama la atención, Lupita, que estas profecías que ella dice, de primero las de la madre, ¿no?, y después las que el adivino se supone que emitió, yo creo que son más del orden de algo que el sociólogo Robert Merton en los años 80 acuñó como profecía autocumplida. Es decir, que alguien, porque yo sé que mucha gente dirá, bueno, pero entonces sí pasó, ¿cómo es posible, no? Bueno, porque la persona asume esa profecía como un hecho y de alguno u otro modo, casi siempre de manera inconsciente, se va a dirigir ahí, a que esas cosas pasen. Claro, uno puede decir, empezando por el hombre con el que se casa, ¿no? Ella se iba a casar con quien fuera, porque lo que quería era separarse de la madre, pero quién sabe qué tipo de hombre sería este señor del que solo sabemos que más tarde se separa, pero que ya iba a ir orientada su vida a esta locura, ¿no? A esta destrucción. ¿Y por qué ella, imagínate que se embaraza todas estas veces, pierde todos estos bebés, le nacen muertos otros bebés, y si bien no hay algo concreto que podamos decir que fue la causa de ello, sí se podría vincular de alguna forma con esta profecía autocumplida, con algo? Fíjate, claro, a ver, hay una cosa que yo me iría muy atrás. Sí, Leonarda, como tú dijiste, nace y es maltratada, es producto de una violación, pero a la madre la obligan a casarse, se llamaba Emilia, a Emilia la obligan a casarse con su violador. Así que la infancia de Leonarda no solo está por el odio de la mamá, si además su padre es un depredador, su vida debe haber sido una tortura. Claro, la mamá era la que se hacía cargo, pues estamos hablando de esta época, 1893, que es cuando nace. La mamá seguramente era la que la cuidaba casi el 90%, pero tenía la presencia de este hombre. Debe haber cierto. sido un infierno. No creo que hayan existido más hermanos, eso no se sabe, pero ella en cuanto puede se sale. Con respecto a Rafaele, que es el marido que ella elige, yo creo, así me lo imagino yo, que debe haber sido un hombre de muy poco carácter, eh,
y a Leonarda creo que es una mujer que guarda muchísima ira. Habla de desnutrición y la desnutrición también afecta muchísimo los procesos cognitivos, Sí, realmente. sí, Eh, no sabemos hasta qué grado puede haber estado afectada Leonarda, pero claro que afecta. sí, Porque no hay nutrientes, porque no hay lo que se necesita, no hay energía, no hay nada, pero además yo creo que ella se encuentra un marido de poco carácter, que con una gran ira a ella misma, eh, que a lo mejor por eso roba, se defrauda, ella le exige, y se sí, separan finalmente. Él no debe haber soportado una vida con una mujer que es una psicópata al final. 17 embarazos, sí, 17 embarazos, 10 niños que nacen después, una. O hablaba de una incapacidad, una falta de capacidad de Leonarda para cuidar a sus propios hijos. No tenía esta capacidad por la desnutrición y entonces daño neurológico que puede haber tenido, por cualquier otra cosa, pero no tiene la capacidad de cuidar a 10 niños. exacto. Y se mueren a los meses, ¿no? 3 abortos, probablemente, a lo mejor ella misma, vamos a suponer que eso fuera a lo mejor una consecuencia lógica de 17 embarazos o no, o por alguna razón. Pero los que nacieron vivos sí estaban en manos de una mujer a todas luces incapaz. Sobreviven 4, insisto, de los otros no sabemos nada, de los otros 3, pero sí con Giuseppe, al cual patológicamente ama, obsesivamente cuida y le Sí, da a comer galletitas hechas con personas, con restos de personas. Todavía se atreve a repartirles a sus vecinos exacto. jabones y los vecinos. Imagínate qué horror de los vecinos saber que han estado bañándose con este tipo de jabones, con esto. A Y ella como, la detienen, la juzgan y todavía presume con orgullo. A ver, tráiganme un cadáver para que vean que sí se puede y sí soy capaz. O sea, todavía para ella era como, ¿de qué me habla? Pues soy yo, no me así quites es. mérito, ¿no? Sí, sí, es Muy, muy increíble. rota, un alma sumamente rota, yo creo. Sí, y todo lo que acabas de explicar es valiosísimo en relación al por qué probablemente perdió a los bebés, porque precisamente como nosotros defendemos siempre aquí y en otros espacios cada una, lo primordial para entender un fenómeno y de verdad enfrentar la realidad es justamente el uso de la razón. En este caso, la superstición parecía explicarlo todo. La madre hizo una maldición y mira nada más, pésimos embarazos, abortos, hijos muertos. No, hay una posible explicación razonable, y digo posible porque no estamos en ese momento ya, pero uno puede inferir todo lo que tú acabas de decir, una mujer desnutrida, una mujer que tal vez se descuidaba, y yo añadiría, una mujer que tal vez con todo ese resentimiento que traía desde su nacimiento, ¿no? Pudo haber deliberadamente maltratado su propio cuerpo, sus propios embarazos, sus propios hijos, deliberada, aunque inconscientemente también. Entonces, ahí ya hay una explicación muchísimo más razonable y lógica que la simple superstición. Toda esta locura que tú relatas me hace pensar, por ejemplo, pues por un lado tiene un delirio de tipo místico, como tú dices que ella se inventó, voy a hacer estos rituales para que a mi hijo no le pase nada en la guerra, cuando no tiene nada que ver una cosa con otra, pero ella se la inventa. Pero me parece a mí que también es un pretexto inconsciente, una vez más, para llevar a cabo una venganza, primero por lo que le ha pasado a ella, por los bebés muertos dentro y fuera, que es como esto del canibalismo, la antropofagia, es como reincorporar a través de la vida, de la vía oral, a través de la comida, del comerse, el cuerpo de alguien, ¿sabes? Es una cosa muy loca, muy compleja, pero sería eso, como reincorporar lo que se perdió, lo que se murió, como para volverlo a tener vivo dentro. E incluso con las bondades de estas mujeres, por ejemplo, de Virginia, que dice que era muy dulce, ¿no? Y por eso las pastitas o galletitas fueron las mejores, porque es como querer incorporar esa dulzura de manera literal, ¿no? Sí, yo Incorporarla. creo que había una gran distorsión en Leonarda con respecto a las personas, o sea, para ella eran como instrumentos al final, ¿no? Sus mismos hijos y demás, pero esto de la superstición llama mucho la atención porque mueve a mucha gente en el mundo, mueve Sí, a muchísima gente en el mundo y mueve a las cosas más insospechadas. Y efectivamente lo que le había pasado a Leonarda, de casarse con un hombre que se vuelve alcohólico, pues no tendría nada que ver con la maldición de la mamá, pero ella es una constante que trae pensando, claro, todo lo que me pasa, en vez de hacerme responsable, se lo voy a culpar le voy a culpar a mi mamá.
pero eso hacemos mucho todos, Sí, todos. claro. Es más, cuando haz de cuenta, si tiramos el teléfono, decimos, es que el teléfono se cayó. No, Sí, no, el teléfono lo tiré, ¿no? exacto. Siempre estamos pasando la responsabilidad a alguien más y a veces es la superstición. Oye, pues es que, ¿sabes qué? Perdí mi cartera y demás. Seguramente es mala suerte. No, no es mala suerte, me distraje seguramente, no puse atención, Sí, perdí las llaves, por poner algunos ejemplos, pero ella asume todo esto a la maldición. Ahora, dice, sí, a mí un gitano, en sus memorias ella escribe, a mí un sí. gitano me dijo que yo iba a morir en una cárcel y que además mis hijos iban a morir. Pues quién sabe si creerle, porque eso lo dice ella en sus memorias. ¿Sería cierto que se topó con el gitano? ¿Sería Ex- cierto que le dijo eso? O a lo mejor también nos pasa, que nos gusta echarle un poquito más de salecita y pimienta, y a lo mejor el gitano le dijo, vas a tener unos hijos y te va a morir uno, o no sé, pero tan O como exacto decirle, o a lo mejor nunca pasó nada y ella simplemente en su historia más melodramática y más mística también dice, sí, esto me lo predijeron alguna vez, exacto, no, no hay forma de saber si pasó o no pasó. Ahora, algo que también yo quisiera señalar es por qué ella se ensaña con estas amigas. Fíjate, están las dos partes, la parte material que es, bueno, pues aprovechando, se quedó con las joyas, se quedó con el dinero y lo que tú quieras, ¿no? Pero la otra parte sería la parte inconsciente, digamos, más allá de lo que según ella místicamente va a hacer para mantener resguardado al hijo, yo también creo que las amigas son mujeres que de alguna forma representan a la figura materna, son las otras claro, mujeres. Y entonces esa madre que me dañó y que aparte me maldijo y por cuya culpa me ha pasado lo malo que me ha pasado, pues ahora me desquito con ella, ¿no? Y vengativamente, pues les quito la vida con una sangre fría inimaginable, porque son inimaginable. mujeres, efectivamente, como dices, todas son mujeres. A ver, en el momento que ella en el vino pone somníferos, podía haber matado hombres y mujeres, o no, no, no podía, ¿Ves? porque no los tenía dormidos, pero pues él elige mujeres y efectivamente coincido contigo que puede hacer una venganza, pero además a ella la describen como una mujer dulce, amable, pues los invitaba a tomar té, compartía sus jaboncitos y sus pastitas, se gana la confianza de la gente, o sea, además astuta de alguna manera, Sí, ¿no? En esta falsedad, y debe haber sido manipuladora, porque para convencerte de que, oye, yo te voy a decir tu futuro y fírmame aquí el papelito con el notario para que yo te pueda manejar mientras tú te vas a buscar al hombre de tu vida, yo te voy a manejar tus dineros. Eh, sí, debe haber tenido un trato que conseguía que la gente confiara en ella. manipuladora, probablemente seductora, con esto de la supuesta adivinación del tarot y todo, pues claro que eso seduce muchísimo. Y una mujer que seguramente tuvo que aprender muchas cosas retorcidas para sobrevivir y salir adelante, entre comillas, en ese entorno tan adverso, ¿no? En el que ella nació. Incluso también yo estaba pensando en esta parte de cómo ella también hace los jabones, o sea, ella ya sabía hacer jabones, pero agrega estas partes de los cuerpos de las mujeres igual, como para ponerse, ¿sabes?, en la piel ciertos atributos que sí pudieran ser buenos de esas mujeres, porque esa es la dualidad, o sea, dice que son dulces, ¿no? Que te digo, Virginia es dulce, que eran lindas, que la cantante, que era talentosa y demás, pero al mismo tiempo acabo con ellas y después es como en esta película del perfume, ¿sabes? Como Mm, querer ujú. extraer algo de ahí, de lo bueno, e incorporarlo a través de la piel o a través de la oralidad y de la Claro. comunicación, y compartiéndolo según ella, ¿no? Con los demás. También de lo que decías del hijo, ¿por qué ella quiere tanto a este único hijo? Yo también creo que los otros se han de haber ido, no han de haber estado ahí. A lo mejor ella relaciona la concepción de este hijo de una forma distinta que la concepción de los otros, quizá fue para ella más agradable, no lo sé, pero al final es un amor narcisista donde los haya. Es como si este hijo, Giuseppe, fuera una extensión de ella misma, ¿sabes? O sea, es como si no fuera un otro, es ella misma, por eso a ese sí lo defiende, a eso sí lo quiere cuidar, lo quiere proteger, pero no es porque sea un otro el que cuidar, sino es como si fueran uno mismo, como dice la canción que canta. Sí, fíjate que sí. Y además, a ver, al final nos dicen que a Giuseppe lo habían detenido por complicidad
y al final lo sueltan porque dicen no estaba presente en los asesinatos, pero sería de verdad tan inconsciente o tan inocente Giuseppe, porque ya fue a la guerra, Giuseppe ya fue a la guerra, ya regresó y la mamá siguió matando para protegerlo, o sea que no era un niñito, era ya un hombre que había salido al mundo. Sí. ¿No sabría él el origen de las pastitas? ¿Sería Giuseppe también un alma rota? Ahora, no existe información, y de todos modos yo voy a seguir investigando, si existe información sobre Giuseppe. A lo mejor puede haber hecho algo más después con su vida, pero es a mí siempre me queda la duda de todos los Sí, hijos de criminales, de cualquier tipo de criminal, ¿eh? De sí, criminal psicópata, de criminal de cuello blanco, siempre sí. me queda la duda de estos criminales. ¿Cómo lo viven los hijos? ¿Qué experimentas? ¿Habrá vuelto a ver a su padre Rafael? Estamos hablando de principios del siglo XX, donde las Sí. comunicaciones no eran como ahorita, el registro civil no era como el de ahorita, eh, era muy distinto localizar. Ahorita localizas una persona muy fácil, en ese momento no lo era. Meten a la madre a la cárcel, ¿qué pasa con Giuseppe? ¿Qué pasa? ¿De Sí, verdad era inocente? es difícil, es difícil. Se dice que la manzana no cae lejos del árbol, ¿no? Entonces, es difícil que habiendo vivido con una madre así, que se ve que está tan volcada en él, no hubiera tenido influencia y mucha esta mujer en él. También en esa época que no había pues facilidades como hoy para, por ejemplo, conservar los cuerpos. Ella debe haber hecho algo muy aparatoso, o sea, todo esto que dice, cómo los dividió, cómo separó la sangre y demás, tiene que haber sido algo muy visible, muy aparatoso, que es difícil que el hijo que vivía con ella no se diera cuenta. Que no te La, vieras el caldero. Si la policía llega y encuentra las hachas y los cuchillos enormes y el caldero era ahí, pues cómo no vas a ver, con toda paz se los digo, pero sí, pues hay un aroma, ¿cierto? Que por pues es supuesto. inconfundible. Pero un caso Yo, terrorífico, macabro, sangriento, un alma rota, pero fíjense cómo es el origen de todos los que hemos platicado a través de todos estos programas de almas rotas. Todos tienen algo en su infancia que los rompió y hay que decirlo. Todos yo creo que no existe un solo ser humano que haya tenido una infancia 100% perfecta, armoniosa, maravillosa, dulce, bonita. No, pues todos hemos llorado, nos hemos enojado, los papás han cometido errores, todos absolutamente hemos cometido errores como papás y nuestros padres han cometido errores. Pero hay almas que se rompen y se rompen mucho y se desgarran, porque no es lo mismo llevar como una taza que trae una cosita que se despotilla o que se le hace a otra que se hace pedazos. Hay almas que se hacen pedazos y son estas, que su psique se rompe y terminan en exacto. estas tragedias. Sí, ándale, porque yo sí creo que casi todas las personas estamos despostilladas de algún modo, como tú Exacto. dices, pero funcionamos. Pero hay unas que se resquebrajan totalmente, como tú lo dices. Y en cuanto a los hijos, que dices, tengo esta duda, ¿no? ¿Qué pasa con los hijos? Bueno, ya dijimos acá, me parece difícil que él no se diera cuenta, pero tal vez legalmente se salvó porque él no participó directamente o que el día del asesinato sí efectivamente no haya estado. Pero de ahí a que no se diera cuenta que había cuerpos ahí convirtiéndose en otras cosas, lo dudo mucho, pero pues así ya no le fincaron responsabilidad. ¿Qué pasaría con otros, qué pasa o qué puede pasar con otros hijos de estas almas rotas que cometen crímenes tan espantosos? Bueno, hemos visto casos, Lupita, de algunos que los han separado a tiempo de estas personas y son los que se salvan, pero los que se quedan, pues es muy difícil que no queden dañados. Hemos tenido casos aquí en Almas Rotas, el caso de la Llena de Querétaro o de esta otra mujer que incendia su casa, la doctora. Hemos tenido casos así. Ahorita estaba leyendo en sus anotaciones, a ver, el sociólogo Robert K. Merton en los años 80 habla de la madre maligna. Esto estaría muy interesante hacer una serie de madres malignas porque existen padres, madre, pero es un fenómeno muy fuerte, ¿no? Claro, sí, sí, porque al final, por muy madre que se sea, primero se es ser humano. Y si la persona ya trae heridas gravísimas, fracturas terribles, resentimientos, odios, los va a volcar. Y muchas veces, pues, ¿dónde los va a volcar? Primero, pues en los hijos, no siempre en todos, a veces en unos, en otros no. Por eso también hay estas historias de al hijo tal lo cuidó, lo ayudó y no sé qué, y al otro hijo lo torturó y le hizo, ¿y por qué?
pues por muchos factores que se tendrían que analizar uno a uno, como te digo, acá a veces es el hijo que más se parece al que más se quiere, a veces el que se concibió en mejores condiciones o con amor, a veces el que sí se quiso tener y no el que no se quería, y diferentes, digamos, variables que influyen en que exista o no una madre amorosa o una madre que sí pueda ser muy maligna, y las ha habido por montones también. Exacto, pues vamos a preparar esa serie fuerte y pues trágica, dolorosa. Y aquí la vamos a presentar en Almas Rotas. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar con nosotros. En este caso, de la jabonera de Correggio, Leonarda Cianciulli, la mujer serial, una asesina serial muy famosa en Italia, que hasta el día de hoy se conservan todos sus instrumentos con los que mató a las víctimas y demás en este museo de Roma de criminalística. Así que bueno, si tienen oportunidad de ir, vayan a visitar. Pero gracias por acompañarnos, por dejarnos likes, por compartir. Gracias, doctora Mel. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Hasta luego.